Parece que alguna vez lo fueron, una pareja poderosa, casados y estrellas de TikTok. Muy bien, aquí está la verdad. No creo que estés listo para esto. Pero según los registros judiciales, ella temía por su vida. Y semanas después de que una esposa publicara este video, acusando a su esposo de ser un pedófilo, se recibió una llamada escalofriante al 911. Pero podía escuchar a una mujer de fondo gritando y llorando, algún tipo de fuerte estruendo en el fondo. Ahora ambos están muertos. Lo que hemos aprendido sobre lo que supuestamente ocurrió y las grotescas acusaciones que enfrentaba antes de desatar la violencia dentro de la casa de ella. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Da miedo ver el rastro en redes sociales que podría estar en el centro de este caso en Oklahoma y ver la publicación que pudo haber desencadenado la violencia, junto con órdenes judiciales que aparentemente no pudieron detenerla. Ok, si has estado viendo este anillo de niño por todo TikTok como yo, solo cómpralo. Haz clic en el enlace de abajo y cómpralo. Yo creo que está súper lindo. Ella es Sarah Gilson. Ella era una influencer de redes sociales que vivía en Tulsa. Tenía más de 14,000 seguidores en TikTok y sus redes sociales estaban muy enfocadas en el estilo de vida. Era muy a la moda. Daba ideas a otras personas que buscaban artículos para comprar. Y también era mamá de 2 hijos. Y tristemente, esos niños ahora crecerán sin su mamá. Sarah también usaba el apellido Duffy. Estaba casada legalmente con Jeremiah Duffy, de 48 años, quien era conocido como Sean. Aquí hay una foto de los dos juntos. Y en las redes sociales, él era conocido como Duff Daddy. También tenía muchos seguidores en TikTok. Esa publicación era de una cuenta anterior sin embargo, su cuenta principal, Duff Daddy One en TikTok, tiene más de 347,000 seguidores. Ahora es privada. Y eso puede tener que ver con lo que parece que Sarah publicó recientemente sobre Sean en redes sociales. Así que vamos a ver qué pasó. Parece que en las últimas semanas. Esta es una publicación que Sarah subió a su TikTok el 11 de julio. Ahora, esta es la tendencia. Probablemente la has visto por todas las redes sociales. Gente sentándose como si estuvieran al inicio de un documental de Netflix. Pero la publicación de Sarah dice, cito, preparándome para cuando Netflix saque un documental sobre mi futuro ex esposo, de quien acabo de descubrir que es un pedófilo. Y esa publicación tiene más de 17 millones de vistas, así que cuando la gente vio la publicación, empezaron a preguntarse de qué demonios estaba hablando. Pero cuando revisas los registros judiciales, puedes ver que las cosas no siempre fueron muy fáciles cuando se trataba de los Duffy. Ahora, esta es la red de tribunales del estado de Oklahoma. Es a donde vas cuando estás cubriendo un caso en Oklahoma para obtener información al respecto. Y dependiendo del condado, puede ser bastante difícil sacar documentos de Oklahoma, especialmente cuando llamas desde fuera del estado. Pero OSCN, esta base de datos, sí te da una buena cantidad de información en la página principal de los casos. Así que cuando buscamos a Jeremiah Duffy, podemos ver que el 10 de junio, Sarah presentó una solicitud de orden de protección en su contra, y el juez dictaminó que Sean tenía que mantenerse alejado de la casa de Sarah y que debía permanecer a 100 yardas de ella en todo momento. Ese mismo día, el 10 de junio, otra mujer solicitó una orden de protección contra Jeremiah Sean Duffy, y en esa orden, un juez dictaminó que Sean tenía que mantenerse a 100 yardas de distancia de, cito, el menor y el domicilio del menor en todo momento. Sarah publicó el 20 de junio este video del océano con las palabras que dicen, cito, y claro que lo hizo. Ahora, el pie de foto de esa publicación era más largo, y esto es lo que decía, cito, gracias por todo su apoyo. Sus pensamientos, oraciones y tarjetas de regalo han significado más de lo que imaginan. Mientras estoy de luto y trato de procesar lo peor que uno puede imaginar, estoy completamente enfocado en mis hijos y en su bienestar. Su seguridad y salud mental son mi única preocupación en este momento. No estamos bien y no estoy seguro de que alguna vez vuelva a ser el mismo. Pero Dios ha sido muy fiel en este proceso y siento su presencia en todo lo que hago. Recordemos todos orar por la víctima y respetar su privacidad. Entonces, esto es lo que sabemos sobre lo que supuestamente llevó a las órdenes de protección en junio y las publicaciones que acaban de ver ahí. Entonces, el periódico Oklahoman informa que la mujer que no es Sarah y que presentó la orden de protección es la mamá de una niña de 15 años que jugaba baloncesto en el equipo de Duffy, porque él también era entrenador de baloncesto juvenil, y la orden alega que otro entrenador lo sorprendió, supuestamente besando y manoseando a esa niña de 15 años, y la niña también supuestamente le dijo a su mamá
que Duffy le envió mensajes de texto inapropiados. La invitó a un hotel y le dio dinero para, entre comillas, mantenerla callada. Entre comillas, una conducta similar por parte de este entrenador hacia esta jugadora menor de edad en particular, se informó que ocurrió durante un periodo prolongado de tiempo en varias jurisdicciones policiales en varios estados antes de este incidente, dijo la policía a NBC News. Ahora, el periódico de Oklahoma también informa que el escrito de Sarah afirma que Duffy había amenazado con suicidarse, que él, entre comillas, se dio a la fuga y tenía un arma. Ahora, aparentemente, la policía estaba tratando de encontrar a Sean después de que se presentó esa orden en junio. También quiero señalar que esta no fue la primera vez que Sarah aparentemente solicitó una orden de protección contra Sean Duffy. Esto es de 2021. Y aquí fue donde Sarah solicitó una orden de protección. Y esa orden fue desestimada porque, según los registros judiciales que podemos ver, Sarah no se presentó ante el tribunal. Y parece que después de eso, Sean y Sarah seguían juntos hasta cierto punto. Hay fotos de ellos juntos en las redes sociales. Y tras la noticia de la semana pasada, de hecho, una reportera de televisión local. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente. Sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Publicó que había entrevistado a los Duffys a principios de este año para una historia que no tenía que ver con ellos, pero estaban juntos. Aunque había una orden de protección contra Sean, parece que hizo poco para proteger a Sarah. El jueves 23 de julio, la policía respondió a una llamada en la casa de la pareja en Collinsville, Oklahoma. Era alrededor de las 11:15 de la noche. Ella dijo que ha estado tratando de comunicarse con él, pero podía escuchar a una mujer de fondo gritando y llorando, algún tipo de fuerte estruendo en el fondo. La policía se apresuró a la casa de Sarah y minutos después los despachadores dijeron esto. Ese hombre mayor que estábamos buscando hace unas semanas después de que lo atraparon besando a un menor. Cuando la policía llegó a la casa de Sarah, la encontraron muerta. Sean también estaba ahí. Ambos habían recibido un disparo en la cabeza. La policía cree que Sean le disparó a Sarah, luego se disparó a sí mismo, según NBC. Ahora, las acusaciones que enfrentaba Sean eran muy graves. Así que quizá te preguntes por qué seguía libre y no estaba bajo custodia, a pesar de tener cargos pendientes en su contra. Bueno, según NBC News, Sean era miembro de la tribu Osage y el supuesto abuso sexual ocurrió en tierras tribales. Y eso significa que las autoridades locales no tenían jurisdicción sobre el caso. La policía dijo que enviaron el caso a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para que se presentara un cargo de abuso lascivo de un menor. Y en un comunicado de prensa que fue enviado a los medios de comunicación, la policía dijo, cito, este incidente fue considerado un delito grave bajo la Ley Federal de Delitos Mayores en territorio indígena. El informe que enumera el delito de abuso lascivo de un menor fue enviado a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para su revisión, poniendo fin a la jurisdicción del Departamento de Policía de Owasso sobre este incidente reportado. Así que ahora también tienes personas de ambas partes que conocían a esta pareja y están alegando que Sean tenía un pasado oscuro. La exesposa de Sean le dijo a TMZ que él la había amenazado varias veces durante su relación de 20 años. Ella dijo que encontró la violencia. Sean supuestamente le disparó y mató a Sarah, y luego se disparó a sí mismo. Ella dijo que fue impactante, según TMZ, pero no le sorprendió. Y ella creía que no solo fue la publicación de TikTok que lo acusaba de ser un pedófilo la causa de esta violencia mortal, sino que también cree que había algo en Sean
que lo hacía ponerse celoso. Y la idea de que una pareja lo dejara era algo con lo que él no podía vivir. Ahora, el ex esposo de Sara, que también es el padre de sus dos hijos, habló con la revista People. Él dijo, cito, ella había estado atrapada en una relación donde el abuso doméstico parecía estar bien. Le rogué durante años que se alejara de él. Le ofrecí ayudarla en todo lo que pudiera para que se alejara de él, pero él parecía tener algún tipo de control sobre ella y ella no podía alejarse. Eso es lo que Lyle Landers le dijo a la revista People. Justo 2 días antes de su muerte, Sara publicó esto en TikTok. Es su última publicación y es ella en la proa de un barco mirando al agua con las palabras: sea lo que haya sido esa maldita cosa, nunca me vuelvan a necesitar o a encontrar. Hay una página de GoFundMe que está recaudando dinero para sus dos hijos. Y dice en parte, cito, Sara era una mamá increíble. Sus hijos eran el centro de su mundo y todo lo que hacía era por ellos. Los amaba con todo su corazón. Trabajaba duro para mantenerlos y soñaba con darles la mejor vida posible. Ahora nos acompaña Jack Rice, abogado defensor penal, exfiscal y exagente de la CIA, para hablar más sobre este caso. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Sabes, estos casos, ya sabes, donde hubo órdenes de protección en el pasado y claramente hubo un par de órdenes de protección solo en el último mes. Y luego ver cómo se desarrolló esto es trágico más allá de las palabras. Como alguien que, ya sabes, como exfiscal, incluso del lado de la defensa, y ves casos de violencia doméstica, ¿qué es lo que más te llama la atención de lo que se ha presentado hasta este momento sobre lo que pasó con Sean Duffy y Sarah Gilson? Sí, esto es brutal. Quiero decir, y es brutal porque no quiero decir que esto era previsible, pero si ves las estadísticas de agresión doméstica, de violencia doméstica, y ves las estadísticas de cuándo es más peligroso, este es ese momento. Estamos hablando del 10 de junio, cuando de repente ella toma la decisión de ir y conseguir una orden de protección, porque el día 9 la policía dijo que al parecer en realidad va a ser acusado de abuso sexual. Ella toma esta decisión el día 10. Es cuando tú más o menos, me atrevo a usar el término tomar esa decisión, porque es cuando se vuelve peligroso. Estadísticamente, puedes ver lo que esto ha causado a nivel nacional. Lo que hemos visto es que en el caso del asesinato de mujeres en particular, verás que aproximadamente la mitad de las que son asesinadas por su pareja. Y si lo ves, observa esos números. En aproximadamente la mitad de esos casos, sucede cuando deciden irse. Así de peligroso es esto. Ves los números y se cuentan por miles. Y entonces te das cuenta de que este es el momento en que más importa. Y esa es la dificultad que está enfrentando el sistema de justicia penal. Porque será uno de esos casos normales donde ambas partes simplemente se separan y siguen su camino. ¿Va a ser así o va a ser esto? Y el problema es que tienes jueces en todo el país, en Oklahoma o en cualquier otro lugar, que se están enfrentando a esto. Bueno, y recuerdo que en 2021, así que en 2021, Sara solicita una orden de protección y luego se desestima porque ella no se presenta a la audiencia en la corte para eso. Y parece que continuaron de alguna manera con una relación. Y tristemente, al cubrir muchos de estos casos, como que nunca es. Sabes, algunas de estas relaciones no es que fueran malas todo el tiempo. Hay momentos buenos y luego hay malos. Y luego tienes estos momentos muy oscuros. Y tal vez alguien logra atraer de nuevo a la otra persona a esa relación. Y es difícil cuando recuerdas 2021. Y claramente algo debió haber estado pasando ahí. Pero luego, de alguna manera, se reconcilian a 2021. Y claramente algo debió haber estado pasando ahí. Pero luego, de alguna manera, se reconcilian. Y es como, ¿qué puede hacer el sistema legal cuando tienes a alguien como Sean Duffy, que por lo que vemos en esta historia, era una persona violenta? Su ex esposa habla de él como una persona violenta en su entrevista con TMZ. Y aún así, tienes a esta persona que, sí, no está presentando esta orden de protección. Tal vez están volviendo a estar juntos. Pero todavía existen estas preocupaciones hacia el futuro. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, es una gran señal de alerta. ¿Qué más? Y sé que esta es la pregunta para la que nadie tiene respuesta en este momento. Pero es como que ves este caso y es como, ¿qué más se pudo haber hecho para proteger a esta mujer? Sí, esa es la parte triste de esto, ¿sabes? Chris, una de las cosas que he hecho a lo largo de los años es enseñar a abogados cómo representar a clientes que van a solicitar órdenes de protección o lidiar con un asunto relacionado con una orden de no contacto. Básicamente, el sistema legal interviene para separar a dos personas. Y una de las cosas que hemos visto una y otra vez es la cantidad de trauma que enfrenta una persona. ¿Cómo se obtiene esa orden de protección en primer lugar? ¿Cuántas de esas se retiran antes de que vuelvan a solicitar otra y luego otra? Eso pasa todo el tiempo, pero el problema que tienes, por supuesto, es
¿Quieres que un sistema judicial, un sistema legal intervenga y le diga a una víctima o a un testigo denunciante, dependiendo de cómo quieras verlo? ¿Quieres que el tribunal intervenga diciendo, eres un adulto, pero hemos decidido que sabemos más que tú? ¿Queremos eso? Y ahí está el problema. Esa es la parte frustrante. ¿Hasta dónde quieres que un sistema judicial diga, sabemos más que tú? Eso es lo que lo hace tan difícil. Exacto, y es una de esas cosas en las que, para mí, como alguien de fuera que no es abogado, es como que uno desearía que después de algo, en 2021, hubiera algún tipo de proceso donde haya un seguimiento, donde digan, ok, ella no va a presentar la orden de protección, pero ¿es esta una persona peligrosa? Y sé que eso también, por el otro lado, entra en el tema de si estás violando los derechos de una persona inocente. Si solo hubiera sido un gran malentendido, o sea, claramente, en este caso, no es a lo que nos enfrentamos. Cuando ves las acusaciones, como el hecho de que ella recurrió a las redes sociales y lo acusó de ser un pedófilo, quería que el mundo viera esto, sabiendo lo que ella sabía, y luego, aparentemente, él iba a ser acusado de un delito sexual. Y hablaremos sobre el proceso solo en esa parte. ¿Cómo ves la forma en que se desarrolló todo esto en redes sociales? Porque ambos eran personas que eran, al menos localmente en Oklahoma, parecía que eran personas notables en TikTok. Sí, te das cuenta de lo mucho que las redes sociales complican esto. De repente podría llegar a alguien que es violento, alguien que podría ser paranoico, alguien que podría ser egocéntrico, sentirse importante, narcisista. El daño personal que provoca que algo se haga público. Imagina excluir todo eso y que le pase a cualquiera y su respuesta. Ahora sumémosle todas esas otras características a alguien y démonos cuenta de cómo eso también puede impulsarlo. Eso puede ser la chispa que inicia esto. Por supuesto, ese no es realmente el caso. El problema, Chris, ya sabes, he pensado en esto durante décadas ya. ¿Cómo lidias con esta pregunta? Sabes, cuando pensamos en este tema, recuerda que hay dos cosas sucediendo al mismo tiempo. La orden de protección es una cuestión civil, no es una cuestión penal. Entonces, en otras palabras, cuando alguien va a solicitar una orden de protección, van al tribunal y dicen, tengo todas estas razones por las que creo que esta persona debe mantenerse alejada de mí, pero no va al tribunal penal, lo que significa que hay como un árbitro independiente con un oficial de policía o varios oficiales de policía que se involucran en la investigación en sí. Supongo que la pregunta sería, cuando solicitas una orden de protección, ¿eso hace que, o debería eso hacer que la policía se involucre automáticamente para investigar esto como un posible caso de violencia doméstica? Violencia doméstica contra ella, violencia doméstica contra los niños, violencia doméstica de alguna forma. Eso por sí solo debería automáticamente hacer que la policía se involucre, lo pida ella o no. Por supuesto, aquí está el otro lado de eso. Si hicieran eso automáticamente, eso evitaría que algunas personas solicitaran la OFP en primer lugar, sabiendo perfectamente que la policía de repente empieza a meterse en los asuntos de todos. Podría ser lo que podría empeorar realmente la situación. ¿Ves el dilema al que nos enfrentamos? Sí, no, sí lo es. Porque en un caso como este, es fácil en retrospectiva ver todas estas cosas que ahora son señales de alerta. Y piensas, estos son momentos en los que pudo haber habido más intervención, que este hombre pudo haber sido retirado potencialmente de las calles. Y también piensas en la joven, que es la víctima en el caso de delito sexual, el caso de abuso lascivo de un menor, que es por lo que él iba a ser acusado. Antes de pasar a esa parte, digamos, si alguien viola una orden de protección, normalmente, ¿cuál es el castigo por eso? Si esto no hubiera terminado como terminó, Sean Duffy simplemente va a su casa, que está dentro de los 100 metros o 100 yardas de los que se suponía debía mantenerse alejado de ella. ¿Cuál sería la penalización por eso? Cada jurisdicción es un poco diferente. Y esto es Oklahoma, pero imaginemos a nivel nacional cómo estamos viendo esto. Si él llegara a violar esa orden de protección, y eso a veces puede ser que te mantengas a 100 yardas de distancia de mí, podría ser que no me puedas llamar, no me puedas mandar mensajes de texto, no me puedas enviar algo por Facebook, no puedas hacer nada en Instagram. O sea, cualquiera de esas cosas podría ser una violación. Cuando violan eso, automáticamente se convierte en un caso penal.
Y eso es lo que lo hace diferente, que ahora lo que estás haciendo es violar una orden judicial. No estás yendo tras ella, esencialmente estás yendo contra el tribunal y como resultado se convierte en un caso penal. En muchos de estos casos y en muchas jurisdicciones, se trata de delitos relativamente menores. Verás que estos se consideran delitos menores, pero también pueden ser agravados, lo que significa que pueden empeorar muy rápido. Así que el primero podría ser un delito menor, el segundo podría ser un delito menor o un delito menor grave. Frecuentemente, al menos en mi jurisdicción, ese tercero en un periodo de 10 años es automáticamente un delito grave. Y dependiendo del historial criminal de la persona, incluso los delitos menores podrían ser muy graves porque podrían provocar incumplimientos de la libertad condicional. Podrían llevar a la cárcel por sí solos. Pueden pasar muchas cosas, pero lo que realmente hace es que hace que la policía intervenga en el proceso. Más o menos como lo que estábamos hablando antes, ¿en qué momento lo involucras? ¿O esperas hasta después de eso? Cuando se presenta la orden de protección firmada por el juez y luego la policía se involucra si llegara a pasar algo. La idea es detener esto y que idealmente la orden de protección por sí sola sea suficiente. Pero hay casos así, y yo también los he visto, donde esto es exactamente lo que podría pasar si no se trata solo de una violación de esa orden de protección. Y cuando se trata de esto, fue solo un, ¿sabes? ¿Sabes? No sé qué tanto impacto tuvo en el caso en general. Pero cuando se trata de la investigación criminal, él fue acusado, siendo entrenador de baloncesto juvenil, de besar y tocar a una joven de 15 años que supuestamente estaba en su equipo de baloncesto. Y luego, ya sabes, eso se reportó a la policía de Owasso, Oklahoma. Y luego simplemente, hay como supongo, porque por un lado, Sean Duffy era miembro de la tribu Osage. Por otro lado, la escuela donde supuestamente él entrenaba estaba en tierras indígenas. Voy a leer la cita del comunicado de prensa aquí, que el incidente fue considerado un delito grave bajo la Ley Federal de Delitos Mayores en territorio indígena. El informe que enumera el delito de abuso lascivo de un menor fue enviado a la oficina del fiscal de los Estados Unidos para su revisión, terminando así la jurisdicción del Departamento de Policía de Owasso sobre este incidente reportado. Como, ¿qué significa realmente eso en todo esto y en qué punto estaba la investigación criminal en el momento de la muerte de Sean Duffy? Correcto. Así que pensemos en quién tiene la facultad de procesar. Y esa realmente es la pregunta. Por ejemplo, si estás en el estado de Nueva York, eso significa que va a ser la jurisdicción local o podría ser a nivel estatal, generalmente hablando, a menos que sea un delito federal. Y aún así, el gobierno federal intervendría. Así que si alguien estaba haciendo uso de información privilegiada, eso se convierte en un asunto federal. El gobierno federal es quien realmente procesa ese caso desde el Distrito Sur de Manhattan. Así es como podría suceder. Pero cuando hablamos de tierras indígenas, eso cambia. Pero también es una cuestión de jurisdicción. Así que, en cierto modo, es similar a lo que estaba diciendo sobre el uso de información privilegiada. Lo que tenemos aquí es alguien que es miembro de una tribu y esto sucedió en tierras indígenas, lo que significa que la tribu tiene jurisdicción. Y según cómo se ha establecido esto, básicamente a nivel nacional, a veces hay cierta cooperación entre las tribus indígenas y el Estado. En cosas menores podría ser una acusación menor. Podría ser un caso de conducir en estado de ebriedad, un caso de manejar borracho. Normalmente hay un acuerdo donde es la jurisdicción local, si no es la propia tribu quien está procesando, ¿verdad? Pero cuando hablas de un delito grave como agresión sexual, como abuso sexual, entonces intervienen las autoridades federales. La oficina del fiscal de los Estados Unidos interviene para la acusación. Eso en sí mismo no significa, sin embargo, que la policía no habría estado involucrada localmente en cuanto a su enjuiciamiento, porque algunas de esas investigaciones ya se habían realizado a nivel local. Pero son los fiscales de la oficina del fiscal de los Estados Unidos, la oficina del fiscal de los Estados Unidos, quienes son los que realmente son responsables de la acusación. Recuerda, ni siquiera había sido acusado todavía. La investigación apenas estaba, relativamente hablando, recién comenzaba. Es solo que ellos llegaron y dijeron, es nuestro. Nosotros somos los que vamos a llevar el caso. Y así es como lo harían. A veces pasa en casos de agresión sexual, a veces sucede en casos de pornografía infantil porque cruza las fronteras estatales y se convierte en un caso federal. Y cuando se trata del caso penal, hay una víctima de 15 años y ella no debe ser olvidada en esta historia porque es increíblemente traumático lo que se alegó contra Sean Duffy en ese caso en particular. Obviamente, él está muerto, así que ya no puede ser un acusado en el caso. Pero ¿qué pasa con esas acusaciones? O sea, claramente, él ya no está aquí. Pero,
¿Qué más se puede hacer por alguien que pasó por algo así, según lo que se había alegado en este caso? Sí, esto es brutal porque esta joven es una víctima. Lo es. Y esa es la respuesta. El asunto es que no hay un caso criminal. El caso criminal básicamente ha terminado. Nunca se ha presentado ningún cargo. ¿Qué podía hacer ella? Creo que, siendo realistas, lo único que ella podría hacer es demandar, o su familia en su nombre podría demandar a la sucesión de Duffy. Eso es lo que podrían hacer. Y de esa manera, ella podría obtener al menos algo de redención, tal vez tratamiento, tal vez algo que le ayude a seguir adelante y superar las dificultades que ahora enfrentará. Por causa de él, bueno, al menos las acusaciones de lo que él hizo. Sí, y veremos qué pasa después, si es que pasa algo. Quiero decir, no hay duda. Este es un caso realmente horrible, horrible. Y es difícil tener conversaciones sobre la violencia doméstica después de los hechos, cuando ves que ciertamente hubo señales de alerta sobre su comportamiento. Pero luego llega a este punto. Es simplemente terrible. Jack Rice, abogado defensor penal, ex fiscal, ex agente de la CIA. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias. Eso es todo por On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.